Ah, esta no se veía. Unidad 4, continuidad. O sea, cuando hablamos de continuidad, lo primero que nos viene, a mí me viene en mente, quizá, es decir, bueno, que algo es, decir que una cosa es continua, por ejemplo, es una cosa que no se corta, que no se interrumpa, ¿sí? Que no pega un salto. Por ejemplo, si pienso en el gráfico de una función y digo el gráfico es una curva continua, ¿sí? Yo lo que me imagino es que va a ser una curva que puedo dibujar sin levantar el lápiz, por ejemplo. O sea, eso es una curva continua. En cambio, si yo hago algo así, que después sigue por acá abajo, que acá la corto y después sigue, entonces eso yo me imagino una cosa discontinua o que no es continua. ¿Por qué? Porque tengo que levantar el lápiz para dibujar. ¿Sí? Esa va a ser me salió una sonrisita de un oriental ahí. O la veo yo al menos, no sé. Estoy medio loco. Ahí dice Lautaro que no es unidad, que usamos la palabra capítulo, pero bueno. Bueno, si lo ven quiere decir que no estoy tan mal yo. Que usamos capítulo, o sea, acá capítulo 4, continuidad. Gracias. Bueno, entonces esa es la idea subyacente que va a haber en la definición de continuidad. De hecho, cuando quieran ver si el gráfico de una función es continuo, bueno, el testeo que van a poder hacer es, che, para hacer el gráfico de esta función, ¿tengo que levantar el lápiz de la hoja? Yo cuando explico esto digo la tiza del pizarrón, pero no es el caso, ¿sí? Porque no estamos en el aula con el pizarrón. Entonces, voy a hacer 3 dibujitos como para darnos una idea de lo que estoy diciendo. Entonces, en el primero, bueno, voy a dibujar primero los 3. Voy a considerar un punto A, acá, en el dominio, o no en el dominio, digamos. Un punto A que esté en el eje de las X, ¿sí? Y voy a dibujar, por ejemplo, en el primer caso, la siguiente curva. Voy a hacer un agujerito en algún punto por arriba o puede estar por debajo también de la A, ¿sí? Y voy a dibujar, no sé, digamos una curva así. Fíjense que es una curva que para dibujarla tenemos que levantar el lápiz, ¿sí? En el caso cuando paso por X igual a A. ¿Sí? O sea, esa curva no va a ser continua, ¿sí? Ahora cuando definamos continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para dibujarla voy dibujando la curva, pero cuando llego a A tengo un huequito. Ahí de hecho la función no estaría definida en este caso y después sigo dibujando. Entonces, este va a ser un ejemplo 1. Vamos a hacer un ejemplo 2, en el cual voy a hacer algo parecido, pero ahora supónganse que llego al punto que antes había marcado con un huequito, ahora lo remarco y llego hasta ahí. Pero a partir de A, cuando llego a X igual a A, hago un huequito en otro lado y sigo dibujándolo. ¿Sí? Fíjense que ahora hice el gráfico de una función en la cual A sí está en su dominio, porque la función está definida en A, pero acá se pega un salto, de hecho eso se va a llamar así más adelante, ¿sí? Y por lo tanto, para hacer el gráfico, de vuelta, tengo que levantar la fibra, ¿sí? Para completarlo. Y por último, voy a hacer un ejemplo 3. Voy a hacer una curva como la del primer caso, ¿sí? Donde le hago el huequito en alguna altura sobre la A. Pero, y a la altura de X igual a A, marco algún otro punto. Fíjense que son 3 casos distintos, en los cuales, en cualquiera de ellos, no puedo hacer el dibujo, el gráfico de la función, si antes no levantamos la fibra, ¿tá? O sea, no es un trazo continuo.
Entonces, analicemos qué problema hay en cada caso que nos impide hacer el trazo continuo. Entonces, en el primer caso, la curva tiene un agujero, si quieren, llamémoslo. Acá. ¿Sí? Tiene un huequito. Voy a usar el rojo nomás porque es más finito para escribir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene ese huequito? Bueno, porque A no está en el dominio de la función f, que estoy graficando. ¿Sí? Entonces, imaginemos que siempre tenemos una función f. ¿Sí? Entonces, acá surge la primera condición que voy a pedir para que una función sea continua. La vamos a definir en un segundo. Pero entonces, ¿qué les parece? Para poder dibujar algo continuo, voy a necesitar que el punto A, ¿sí?, esté en el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, para ser continua, ¿sí?, si quieren ponemos todavía continua entre comillas porque no definimos precisamente lo que es. Entonces, debe ocurrir que A esté en el dominio de F. ¿Sí? Eso va a ser una condición que vamos a pedir. Es el caso 1. En el caso 2, ¿por qué les parece que no puedo dibujar Juliano? Depende en qué punto. Depende en qué punto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver enseguida. En el caso 2, ¿por qué les parece que no puedo dibujar la curva sin levantar la tiza? Digamos, ¿qué condición no se está cumpliendo? Ahora sí A pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Porque la función está definida, ¿no? Le asigné un valor ahí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está fallando? El problema en el punto 2 es que si yo me acerco al punto A de un lado, o sea, si me acerco por la izquierda, tengo un comportamiento, y si me acerco por la derecha, fíjense que tengo otro comportamiento, la función se acerca a otro lado. Entonces, claro, dice Sebastián que tienen diferentes límites laterales. Es decir, al tener diferentes límites laterales, no tiene límite, ¿sí? No tiene límite, no existe el límite finito cuando x tiende a A. Entonces, en el segundo caso, A sí pertenece al dominio, pero lo que está ocurriendo es que no existe el límite cuando x tiende a A de la función. Entonces, esto me da la pauta de una segunda cosa que vamos a pedirle a la función para ser continuo. Vamos a pediremos que exista el límite cuando x tiende a A de la función. Y en el tercer caso, ¿qué pasa? Fíjense, a diferencia del ejemplo 1, el punto A está en el dominio de la función, ¿sí? Porque fíjense que la función está definida, ¿no? También existe el límite de la función f cuando x tiende a A, porque fíjense que si se acercan por izquierda al punto A, la función tiende a un valor límite, que es donde está el huequito, y si se acercan por derecha, la función tiende al mismo valor, ¿sí? O sea que los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto el límite existe. ¿Sí? Pero, claro, entonces Lautaro dice, ¿qué es lo que falla? Y bueno, lo que falla es que ese límite, el valor al cual se acerca la función, no coincide con el valor de la función en A. ¿Está bien? Y ahí, de vuelta a lo que decimos siempre. Para hablar de límite, no importa lo que pasa en el punto A. ¿Sí? Fíjense. El límite es ver cuando yo me acerco por izquierda y por derecha al punto A ver si la función se acerca a algún lado. ¿Sí? Independientemente de si ese es el valor que toma la función o no en ese punto. ¿Sí? Bueno, en este tercer ejemplo,
es un ejemplo en el cual A está en el dominio de la función, ¿sí? Existe el límite cuando x tiende a A de la función, pero no coinciden. No coinciden esos valores. Entonces, la tercera condición que vamos a pedir es que el límite cuando x tiende a A de la función coincida con el valor de la función en A. Fíjense, nosotros subsanamos esos tres problemas. O sea, el del ejemplo 1, el del ejemplo 2 y el del ejemplo 3, vamos a poder dibujar una curva sin levantar la fibra cuando pasemos por x igual a A. Gracias, Benja. Entonces, definición. Voy a dejar esto a mano, ahí. Definición. Una función f es continua en el punto A de su dominio. O sea, el punto A tiene que estar en el dominio de la función si el límite cuando x tiende a A de la función coincide con el valor de la función en A. ¿Sí? Fíjense que acá, en esta definición, están implícitas las tres condiciones que pedimos antes en los ejemplos. ¿Sí? Entonces, observación. F es continua en A si se cumplen las siguientes tres cosas. Primero, A está en el dominio de la función. Segundo, existe el límite cuando x tiende a A de la función. Y tercero, el valor de ese límite coincide con el valor que toma la función en el punto A. Si se cumplen esas tres cosas, vamos a decir que la función f es continua en A. Entonces, esta definición es, estoy diciendo, una función es continua en un punto, ¿sí? En el punto A. Benja dice que en el ejercicio 9 de la guía 3 hay ejemplos de eso. Efectivamente, van a ver que en la guía 4 hay un ejercicio que creo que es el 2, que hace uso del mismo gráfico, ¿sí? Les dice que analicen ese gráfico, pero ahora desde el punto de vista de la continuidad. Entonces, esta es la definición. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la función f de x, dada por 3x más 2, una fácil, una función lineal, es continua en el punto, y tomo un punto cualquiera, a igual a 5. ¿Sí? De hecho, vamos a ver por qué. ¿Por qué se cumple esa afirmación? 5 está en el dominio de f. ¿Estamos de acuerdo? El dominio de f son todos los reales. ¿Sí? Entonces, en particular, el punto que yo tomé en 5 está en su dominio. Segundo, f en 5, ¿cuánto vale? O bueno, a ver. Bueno, sí. F en 5, ¿cuánto vale? Vale 3 por 5 más 2. O sea, 3 por 5, 15, más 2, 17. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 5 de f de x? Es el límite cuando x tiende a 5 de 3x más 2.
¿sí? Y en este caso, esta función no tiene problemas en ningún lado, entonces usando la propiedad, el teorema 1 de propiedades de los límites, que habíamos visto en el tema anterior, directamente sabemos que podemos reemplazar la x por 5 sin ningún problema. Entonces, nos va a quedar que esto es 3 por 5 más 2, 17. ¿Sí? Entonces, fíjense que el valor de la función en el punto coincide con el límite de la función cuando x se acerca a ese punto. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5 de f de x coincide con f de 5 y esa es la definición de ser continua en el punto a igual a 5. Bueno, y de hecho, si nosotros quisiéramos graficar esta función, sabemos que es una recta, ¿sí? Con pendiente positiva, ordenada al origen 2. Bueno, y para graficar esa recta, nosotros la podemos graficar en todo su dominio sin levantar la fibra. ¿Sí? En particular, no lo tendríamos que hacer cuando x vale 5. ¿Sí? Eso es lo que demostramos, en realidad, que podemos graficar esta recta sin levantar la fibra cuando pasamos por a la altura, digamos, si quieren, de x igual a 5. ¿Estamos? Ese es un ejemplo, bueno, bastante fácil. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a hacer otro ejemplo. La función g de x dada por... Y la voy a definir por partes. Va a ser el coseno de x si x es menor que 0 y x cuadrado más 1 si x es mayor o igual que 0. Y la pregunta ¿es continua en a igual a 0? Bueno, entonces, si nos dicen fijarnos si la función es continua en ese punto, lo que tenemos que ver es si se cumplen las condiciones de la definición. O sea, esencialmente tenemos que ver si el punto está en el dominio de la función, si existe el límite de la función cuando x se acerca a ese punto y si esos dos, si el valor de ese límite coincide con el valor de la función en el punto. Entonces vamos a ver si se cumple. Vamos uno a uno. Entonces pregunta, ¿el 0 está en el dominio de esta función? El 0 es el punto donde nos piden. Sí, el 0 está en el dominio de la función. De hecho, esta función está definida en todo R. Entonces, el 0 está en el dominio de f, ¿sí? Y además, f en 0, ¿cuánto vale? Entonces, tienen que ir a la definición al segundo renglón. ¿Está? Entonces, el segundo renglón de la definición, que es para x mayor o igual que 0, me dice que la función está dada por x cuadrado más 1. O sea que f en 0 va a ser 0 al cuadrado más 1, que es 1. ¿Sí? Ese es el valor de f en el punto. Ahora vamos a ver qué pasa con el límite. ¿Será que existe el límite cuando x tiende a 0 de la función? Y bueno, está definida por partes esta función, así que vamos a tener que ver los límites laterales. Entonces empecemos con el límite lateral derecho de la función. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por derecha, entonces me fijo, cuando x está a la derecha de 0, x es mayor que 0, por lo tanto me tengo que fijar en el segundo renglón de la definición. Entonces, voy a tener límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrado más 1. Bueno, y esta es una función polinomial, ¿sí? Así que sabemos que simplemente podemos reemplazar la x por el valor al cual me estoy acercando. O sea que me queda 0 al cuadrado más 1, que es 1.
Vamos ahora con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función. Entonces, si x tiende a 0 por izquierda, es a través de valores de x más chicos que 0. Entonces tengo que venir al primer renglón de la definición. Si x es más chico que 0, entonces la función está dada por el coseno de x. Así que esto va a ser límite cuando x tiende a 0 por izquierda del coseno de x. Pero este límite ya lo calculamos la clase pasada. ¿Sí? En el teorema previo al de límites notables. ¿Se acuerdan? Calculamos el límite del seno y del coseno cuando x tiende a 0. ¿Y esto qué me da? No sé si se acuerdan, pero da, bueno, ahí Diego lo dijo, 1. ¿Sí? El coseno tiende a 1 cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Los límites laterales coinciden, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, ¡ay, sí! Lautaro, metida de pata mía. La función yo en el ejemplo la había llamado g. Y ahora estoy usando f. Perdón, costumbre. Así que para tener que cambiar lo menos posible, vamos a ponerle f al comienzo. ¿Sí? Mala mía. La función es f ahora. Le había puesto g y después me olvidé. Está bien, es el nombre de la función. Entonces, los límites laterales coinciden, por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que el límite existe, ¿sí? El límite de f, cuando x tiende a 0, existe y toma el valor de los límites laterales, que es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función vale 1. Tenemos que la función en 0 vale 1. Luego, el límite cuando x tiende a 0 de la función vale lo mismo que la función en 0. ¿Sí? Y esa es la definición de continuidad. Continuidad en el 0. Entonces, por lo tanto, f es continua en x igual a 0 o en a igual a 0. En a igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a poder dibujar la función f sin tener que levantar el lápiz cuando pasemos a la altura de x igual a 0. Veamos por qué. Entonces vamos a intentar hacer el gráfico acá, esbozarlo al menos. Entonces el gráfico del coseno, nosotros sabemos que coseno de 0 vale 1, ¿vale? Menos pi sobre 2, en pi sobre 2 vale 0. Bueno, el gráfico del coseno tiene esta pinta. Ahora, lo que nos dice la definición de la función es que ¿me escuchan? Ah, a mí se me había tildado. Sí. A ver. ¿Se alcanzó a ver lo último que hice? A ver, ahí parece que se restableció. O sea, ¿cómo grafiqué el coseno? Ese es el gráfico del coseno, ¿sí? Un esbozo del gráfico del coseno. Ahora, lo que nos dice la función es que el coseno solamente vale cuando x es menor que 0. Entonces voy a borrar toda la parte hecha para x mayor que 0. ¿Sí? Y más aún, como es para x menor a 0, en principio acá voy a tener que hacer un huequito.
Y ahora me fijo, ¿cómo es la función para x mayor o igual que 0? Bueno, x cuadrado más 1. O sea que es una parábola cóncava hacia arriba, simétrica respecto al origen, al eje y, y con ordenada al origen 1. ¿Sí? O sea que el gráfico de esa parábola va a ser algo así. Voy a poder pintar de vuelta ese agujerito y graficar la parábola. Sí, vamos a hacerlo un poquito más. Entonces, fíjense, ese es un esbozo del gráfico de la función f. Fíjense entonces que yo puedo hacer el gráfico y gracias al hecho de que los límites laterales y por lo tanto el límite coinciden con el valor de la función en el punto, yo puedo pasar a la altura de x igual a 0 sin levantar el lápiz. ¿Sí? Y entonces la curva es continua en ese punto. ¿Está bien? Eso es lo que acabamos de mostrar con las cuentitas y eso es lo que vemos en el gráfico. ¿Se entiende? Bruno pregunta, entonces para que sea continua la función tiene que tender a más o menos infinito o solo necesita que una vez que comenzó nunca se corte. No podría... no necesariamente va a tender a más o menos infinito. No, eso no está dicho en la definición. De hecho, fíjate, aparte no sé cuándo. Tender a más o menos infinito cuando x tiende a qué cosa. Es tu pregunta, Bruno. Fíjense que hasta ahora lo que definimos es continuidad en un punto solamente. ¿Sí? Entonces, no importa el más o menos infinito, ¿sí? Solamente me importa, estamos hablando de continuidad en este caso en el cero. O sea que lo que yo estoy diciendo es que cerca del cero, acá, cerca del cero, puedo dibujar la curva sin levantar la fibra. ¿Sí? Podría ser que a eso lo vamos a definir en un ratito, lo pueda hacer también en todos lados. ¿Sí? Aún si me voy a infinito o a menos infinito o lo que sea. Podría ocurrir que sí. ¿Sí? Pero en principio solamente estamos hablando de la continuidad en un punto. En este caso, en este ejemplo, en el cero. O sea, cuando paso por el cero no levanto la fibra. Eso es lo que demostramos. Podría tener que levantarla en otro lado, eventualmente. Lautaro pregunta, ¿vamos a definir la continuidad para... Bueno, entiendo, vamos a definir la continuidad para X tipo de funciones para poder decir que es continuo en todo R. ¿Y qué es X tipo de funciones? Lo que vamos a definir en un rato, está bien, sí,